Pues mira, hablando precisamente de eso, de la gente que rodea al líder, dejadme que vaya con el caso Salazar. Vimos ayer como en intención de voto le empezaron a pasar factura al Partido Socialista, tanto el ingreso en prisión, primero de Cerdán, luego de Ábalos, Koldo y ahora todo el estallido del caso Salazar, porque la gestión que está haciendo el Partido Socialista genera mucha inquietud, mucha preocupación y, por qué no, también mucho cabreo dentro del propio Partido Socialista, porque además esto se suma a la falta de apoyos dentro del Congreso y todo esto en la recta final de este año. Y con tantos frentes abiertos, lo que quiere hacer el Ejecutivo es tomar la iniciativa, recuperando el mando de la agenda, y por eso lo que quiere hacer es poner el foco en algo que afecta al Partido Popular y quiere poner el foco en un paquete de medidas para la sanidad pública después de la crisis en la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid. Sara Selva, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Claro, en el Partido Socialista, de reacción lenta y todavía no finalizada, son conscientes de que este caso ha sacudido aún más la línea de flotación del partido y esperan que con esta nueva iniciativa de poner el foco en el tema de la gestión de la sanidad, las denuncias contra Salazar queden tapadas, pasen a un segundo plano. Sí, quiere el Gobierno volver a tomar las riendas de la agenda política en un terreno en el que estaba muy cómodo, esa contraposición de modelos en la que suele insistir el presidente, un modelo que defiende lo público y otro, el del Partido Popular, que apuesta por la privatización y mercantilización de los servicios, como ha demostrado el escándalo del Hospital de Torrejón. El Ejecutivo va a agarrarse a eso para hacer una defensa de la sanidad pública con medidas como las que está previsto que apruebe esta mañana el Consejo de Ministros. Esta semana es además el último pleno del año y el foco va a estar en eso, en esa defensa de lo público, a la vez que se trata de seguir recomponiendo los puentes con Junts. No hay aún contactos con los de Puigdemont, pero el presidente pide paciencia. La idea es seguir dando pasos para rearmar las relaciones y amortiguar esa idea de bloqueo que se ha instalado desde la ruptura. El Gobierno cuenta con sacar adelante en el Pleno la convalidación de los decretos que aprobó la semana pasada, con algunos de esos compromisos pendientes, y hoy da un paso más. Hoy está previsto que el Consejo de Ministros apruebe otro de esos compromisos, es ayuda a los caseros que sufran impagos por parte de sus inquilinos. Es una medida que no gusta especialmente en los grupos de izquierda, pero que no necesita pasar por el Congreso. La Cámara Baja va a asestar además al Ejecutivo un nuevo golpe que vuelve a demostrar la difícil situación parlamentaria. Esta semana va a tumbar por segunda vez la senda de estabilidad, pero pese a todo, pese a los problemas políticos y judiciales, Sánchez está decidido a agotar la legislatura y tiene la sensación de que ninguno de sus aliados parlamentarios quiere lo contrario, tampoco Junts. Gracias, Sara. Hasta luego. En el abierto, Víctor Lapuente, Gonzalo Velasco y Lourdes Pérez. Nos íbamos a publicidad hablando con Sara Selva, que nos estaba contando esta recta final del año para el Partido Socialista, complicada por los casos de corrupción, después por el caso de acoso que ha señalado a alguien de máxima confianza también del propio presidente del Gobierno, asesor de Moncloa, ex asesor de Moncloa, Paco Salazar, y la estrategia del Gobierno ahora, que es centrarse en la defensa de lo público, que no digo yo, que no sea necesario defender la sanidad pública, sobre todo después de lo que hemos sabido de la gestión del Hospital de Torrejón, hospital público pero de gestión privada, después iremos a ello, pero en cualquier caso llega con el agua al cuello el Partido Socialista y el Gobierno a este último tramo del año, pero con el convencimiento, y lo dice Pedro Sánchez cada vez que se le pregunta, de aguantar hasta el final de la legislatura, y con esos datos, decíamos antes Gonzalo, que todavía no habíamos comentado, que también arroja la encuesta, que todo el mundo piensa que debería convocar elecciones el presidente del Gobierno, dada la situación como está ahora mismo el Gobierno, pero que la mayoría piensan que no lo va a hacer, que va a resistir. Sí, y yo estoy de acuerdo con esa opinión general, aunque no estoy seguro de que se vaya a cumplir 100%. Pero esto apunta a un escenario que a mí me asusta, y es que el PSOE pueda estar pensando en que, dado las buenas expectativas de Vox en todas las encuestas, el posible casi sorpaso de Vox al PP le sirva como argumento para levantar la bandera del miedo como casi único argumento electoral. Es decir, que todo dependa del miedo a Vox y que finalmente las propuestas constructivas desaparezcan y que la política activa se diluya. Creo que esto tiene una explicación, pero también muchísimos riesgos. La primera explicación es que vivimos en una sociedad del posbienestar, que básicamente lo que viene a decir es que por mucho que haya medidas redistributivas, y este Gobierno toma medidas redistributivas, pues las más emblemáticas tienen que ver con la cuestión salarial, con que los contratos sean indefinidos en la reforma laboral, con el aumento de las pensiones, del salario mínimo. Pese a esto, el bienestar no aumenta.
O sea, estas medidas de redistribución no son útiles frente a los grandes embates pues, del mercado de la vivienda y de la inflación. Y por lo tanto, ante el carácter inoperante, al menos desde el punto de vista de la percepción ciudadana de esas medidas, hay que esgrimir otro tipo de argumentos. Bien, pero ¿qué pasa? Bueno, pues que el miedo a la ultraderecha, en el caso del Partido Socialista, se tiene que combatir con otro afecto, con otro estado de ánimo, que creo que está muy asociado al Partido Socialista y que ellos no son del todo conscientes, a mi entender, que es la decepción. El Partido Socialista nació casi aparejado a la decepción porque fue el partido que tuvo como función histórica neutralizar una izquierda más radical, en origen el Partido Comunista, ya lo sabemos, lo logró con hegemonía política y cultural de los años 80 y principios de los 90, después volvió la decepción de los primeros de 2011 y gracias a que asumió esa decepción en sí mismo, Pedro Sánchez es hijo de esa decepción porque asumió políticas más de izquierdas de lo que el PSOE proponía al principio, pues ha logrado revivir, pero la decepción siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el riesgo ahora de Pedro Sánchez y de este gobierno? Pues que el gobierno y el PSOE se han mimetizado. Recordemos el primer ejecutivo de Pedro Sánchez, ese ejecutivo que parecía que era aspiracional, ¿no? Era un reflejo de España, pero también era el reflejo al que España quería parecerse. Y ahora el gobierno es el PSOE. Y el PSOE es un partido en absoluta crisis por la mala gestión de Pedro Sánchez. Como secretario general del partido. Por lo tanto, ahí hay una equivalencia muy tramposa que él tiene que, a mi juicio, deshacer. Creo que tendría que, por decir así, desoltar el Partido Socialista para ser un candidato de gobierno, generar una crisis de verdad dentro del Partido Socialista y no estos cuidados paliativos a los que le está sometiendo, con dimisiones puntuales y seguramente generar una crisis también de gobierno para que no se parezca tanto al partido. Sin eso, me parece que hay una cadena de transmisión de la decepción de la que no sé, ni siquiera con ese liderazgo que pese a todo todavía se mantiene, cómo va a saber sobrevivir. ¿Cómo lo ves, Lourdes? Yo sobre esto último creo que hay un análisis que puede cundir en el Partido Socialista, que es hacerse trampas al solitario, que es esto de yo tiro, aguanto sobre el liderazgo de Pedro Sánchez, que es disolvente para parte de la ciudadanía española, pero sigue coagulando mucho al electorado del Partido Socialista, y lo veíamos antes en la encuesta. Yo aguanto, yo tiro, e intento forzar una crisis en Alberto Núñez Feijóo. Pero digo yo que esto es hacerse trampas al solitario, porque si la derecha se va a los niveles que están apuntando todas las encuestas, lo mismo te va a dar, sí, con un partido completamente desfondado. Decía Gonzalo al principio que es sintomático los liderazgos, los hiperliderazgos en la izquierda, cuando antes pesaba más lo programático. Yo diría que antes se combinaban las dos cosas, o se combinaban hiperliderazgos. Nadie puede decir que Felipe González no tuvo un hiperliderazgo, ni siquiera nadie puede decir que no lo tuvo Alfonso Guerra. Y después José Luis Rodríguez Zapatero con otra manera de hacer. Pero al margen del programa había partido. Uh-huh. El partido tenía un cuajo, tenía una estructura, tenía unos anclajes y tenía contestación. Y la contestación no es deslealtad. La contestación interna puede ser una posición constructiva, creativa en determinados momentos, que sirva para desatascar situaciones y para que le diga al líder te estás equivocando. Eso es lo que creo que no está ocurriendo con el hiperliderazgo evidente de Pedro Sánchez en este Partido Socialista, quizás extrapolable también a otras formaciones políticas. Y sobre el tema del caso Salazar, que a mí me parece muy sensible, un dato. Una encuesta del CIS, una encuesta flash, en las elecciones municipales previas al 28 de mayo de 2024. En aquel momento estaban casi empatados el Partido Socialista y el PP en intención de voto femenino, el 21 con el 20, con algo, si no me falla la memoria. Pegó un arreón Sánchez de ese periodo al 23J, que le llevó al 30% de ese voto, metiéndole 6 de distancia al PP. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres le dieron el triunfo en gran medida a Pedro Sánchez, con lo cual las mujeres le pueden quitar el triunfo, digamos, o parte de su electorado o el factor que le permite aguantar a Pedro Sánchez. Porque a mí el caso Salazar me parece grave por una cosa. Hay muchos machismos que suelen estar en uno, pero hay muchos machismos y las mujeres lo sabemos bien. Hay algunos muy indetectables, mucho, que si se quiere puede responder al que se atribuye, por ejemplo, a Íñigo Errejón. Más sutil, más taimado, más oculto, menos detectable, más narcisista, por colocarlo en términos
patológicos, y esto estoy especulando, por supuesto. Pero hay otro que es muy obvio. Entonces, un señor que, según cuentan, se lo han contado al diario.es las denunciantes, salía del baño siempre subiéndose la bragueta, que simuló una felación en mitad de un espacio reducido, como puede ser un ámbito laboral en Moncloa. Puede ser como este estudio, no lo sé, pero quiero decir, esos espacios laborales que todos y todas conocemos, eso es machismo absolutamente expreso. Es imposible que nadie se hubiera percatado. Eso se sabía y había permeado. Con lo cual, la sensación de que hubo un encubrimiento y la sustitución de Antonio Hernández alimenta esa tesis, eso creo que le hace un daño muy profundo al Partido Socialista y singularmente al feminismo que se identifica y que ha levantado en buena medida el feminismo de este país vinculado al Partido Socialista. Tú sabes perfectamente si convives en un espacio laboral con un machista explícito. Lo sabes perfectamente. O sea, lo tienes detectado perfectamente. O sea, que eso no... Porque todos hemos vivido, no en partidos políticos, pero todos hemos vivido en nuestros ámbitos laborales. Y todo el mundo podríamos señalar a quien consideramos que tiene un comportamiento machista explícito. Víctor. Y sin embargo, Ángels no lo hemos sabido hasta que nos ha sacado el diario. Sí. Es decir, ahí está el problema, ¿no? Y yo creo que coincide mucho con lo que decía Lourdes de que el caso Salazar castiga mucho al Partido Socialista porque el machismo se castiga particularmente en la izquierda, como otros comportamientos se castigan más en la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que distraer la atención de la ciudadanía con otro tema es un arma de doble filo. Consigues que el foco temporalmente se desplace, pero va a pasar factura. Yo creo que en relación no solo al caso Salazar, pero también a los casos de corrupción que hemos conocido estos meses relacionados con el Partido Socialista, el gobierno pagará la factura, sí o sí, es inevitable. La pagó Felipe González, la pagó también Rajoy. En España la responsabilidad política es exactamente lo contrario a la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es muy lenta y muy garantista, pero la responsabilidad política es rápida y brutal. Y el Partido Popular pues perdió, 3 millones de votos, ¿no? El daño es absolutamente inevitable y no lo vas a poder minimizar. Creo que la única manera de reducirlo un poco es con explicaciones. Yo creo que el Partido Socialista está enfatizando mucho esto de que han actuado con contundencia, una vez otros han descubierto, otras instituciones, otros periodistas lo han descubierto, pero no, han actuado con contundencia, pero lo que hay que hacer es explicarse con diligencia. Yo creo que hasta ahora pues solo se ha hablado con eufemismos, ¿no? El presidente, creo que en una nota recogida en El Mundo, decía: hemos tenido un error en la velocidad de la interacción con las dos mujeres que acusaron a Salazar de acoso sexual. Yo creo que ese es un eufemismo y hay que dar explicaciones más claras y más concretas exactamente de lo que tú estás diciendo, Ángeles. Ahora, esto se sabía desde cuándo yo fui informado, y esto es necesario hacerlo, porque si no yo creo que el golpe va a ser muy fuerte. Pero, y Víctor, en relación... perdona, es que además es mentira que hayan actuado con diligencia, porque actuar con diligencia claro. es, en cuanto recibes la denuncia, como mínimo, hablar con las mujeres denunciantes. Claro, por eso es actuar con diligencia. Yo creo que la decepción, en otros momentos la decepción con el Partido Socialista tenía que ver con que sus políticas eran tibias o se asemejaban en lo económico, aunque quizás no a nivel de derechos, con los del Partido Popular en la época del auge del neoliberalismo, etcétera. Hoy la decepción tiene que ver con que se demuestra que es una organización poco fiable y ya no quedan argumentos posibles. Y esto se demuestra en que el secretario general y la vicesecretaria general, que era María Jesús Montero, pusieron otra vez, por ejemplo, a Ábalos en 2013, cuando ya se sabía casi todo, se sospechaba casi todo sobre él, de nuevo como cabeza de lista en Valencia, o ocurre con esto cuando evidentemente se tapó este caso. Y esto no se encubre con invocar los 146 años de historia del partido, como de una manera insistente, recalcitrante, se hace, que esto es un argumento de autoridad, y se hace además, y por eso insisto en el vaso comunicante y de contagio entre PSOE y Gobierno, desde la portavocía del Gobierno. Esto lo dice Pilar Alegría, que es la portavoz del Gobierno, no del Partido Socialista. Por lo tanto, claro, cuando desde la misma tribuna, de la misma portavocía del Gobierno, lo que se está haciendo es negar la responsabilidad del partido, ambas, el Ejecutivo y el partido, quedan totalmente confundidos desde el punto de vista de la percepción ciudadana. Por eso digo que tiene que haber una crisis en el sentido de que se desgaje y se haga una separación neta entre un partido que tiene que ser reformado y cuya admisión de responsabilidades tiene que ser orgánica y estructural, y el Gobierno, cuyas ministras son ministras porque iban a ser candidatas a las autonomías, por otro lado, muchas de ellas. Entonces, de alguna manera, Pedro Sánchez tiene que soltar cabo, tiene que dejar de permearlo absolutamente todo, desde cada ministerio, cada secretaría de Estado, cada portavocía, todo. Tiene que de alguna manera ubicarse, a mi juicio, como candidato, porque es defendible que está ejecutando una buena acción de gobierno, y de alguna manera tratar de arreglar lo que
se ha hecho mal en el partido. Que creo que eso es algo que ya tiene que asumirse de una manera ineludible. Víctor, que te habíamos interrumpido. No, muy brevemente, en línea con lo que decía Gonzalo, estoy muy de acuerdo, ¿no? Creo que, como dice Gonzalo, debería existir esa catarsis dentro del Partido Socialista. La pregunta es si es posible esa catarsis sin ir a elecciones, sin sufrir una derrota, si va a tener incentivos suficientes, interés suficiente Sánchez en llevar a cabo esa reforma que está diciendo Gonzalo, ¿no? Lo que vemos en otros países es que lo normal, y no lo digo en el sentido de lo correcto, sino en el sentido de lo habitual, es que cuando no se consigue aprobar presupuestos, el gobierno convoca elecciones. Lo hemos visto recientemente pues en Países Bajos, en Alemania o en Portugal. Y existen, yo creo que además de lo que estamos comentando ahora, de que seguramente esperas que amaine un poco estos casos de corrupción, este caso de machismo, y tratar de dilatar y que bueno, la gente se vaya olvidando, confíes un poco en la amnesia de la ciudadanía española, y yo no confío mucho, porque creo que, como os he comentado antes, lo va a acabar pagando en las urnas tarde o temprano, porque siempre todo partido político envuelto en un caso de corrupción lo paga. Si las elecciones son al cabo de un mes o al cabo de 2 años, como le ocurrió al Partido Popular con el caso Bárcenas, lo va a pagar. Pero existen otros motivos. El primero es lo que comentaba antes Gonzalo, que me parece muy importante: el miedo a la ultraderecha. Yo creo que se ha instalado en la población española, más que en otros países, pues esta idea de que la ultraderecha es particularmente fascista, que tiene unas raíces muy ligadas al régimen franquista que hemos tenido, etcétera, y yo creo que han intentado jugar con eso, pero como comentaba Gonzalo, yo creo que eso tiene las patas cortas y no sé si va a funcionar muy bien. El segundo motivo, este es el que también se ha insinuado durante la tertulia y lo hemos comentado muchas veces, que es la evolución de la economía, y es verdad que es una de las economías con mejor desempeño de la OCDE de España, y por tanto el gobierno entiende que hay un margen de acción, en este caso un margen de inacción mayor con los presupuestos. No necesitamos tanto unas cuentas públicas porque no hemos de reorientar el rumbo de la economía, a diferencia, por ejemplo, pues de los franceses o de los alemanes, ¿no? Y me parece que el último motivo no se le está poniendo mucho foco, y me parece muy importante, es que en otros países hay un partido que gobierna y otro que está en la oposición, y la alternancia se produce cada 4 años, pero aquí en España la oposición controla gran parte de las administraciones públicas a nivel subnacional, ¿no? La inmensa mayoría de las comunidades autónomas, de los grandes ayuntamientos, y estamos viendo que desde el gobierno puede hacer oposición, por ejemplo, a la sanidad pública en Madrid, ¿no?